Bueno, ya presentamos a nuestro primer invitado en el estudio, Francisco Pancho Tosta, el director de una de las mejores revistas que se hacen en Estados Unidos en español, excelente revista, y ahora anuncia que en pocos días saldrá un periódico que se llama Poder Hispano, que como nota interesante se va a dedicar a un tema en especial para estudiarlo en profundidad, y el primer tema es JJ Rendón. Sí, yo digo que lo que usó Uribe para salir de JJ de la campaña de Juan Manuel Santos, que al sacarlo le montaron ese trapo rojo de que había una negociación con unos narcotraficantes y que le habían pagado 12 millones de dólares por llevar una carta al presidente Santos, cosa que no sucedió. Tenemos todas las pruebas, todo lo que se hizo de ese caso y además todas las otras cosas que ha sufrido JJ. Yo no lo conozco, no soy santo de su devoción ni nada de eso, pero sí, cuando se hace periodismo, como hay que hacerlo, hay que decir la verdad. Ah, pero en el periódico este que se va a dedicar a él, ¿no hay una entrevista con él? Sí, completica. Completica nos las dio, fuimos a su casa, nos abrió su apartamento, nos abrió todo. Sí, nosotros también estuvimos, hicimos un programa con él. Hasta las cuentas de banco nos enseñó las todo. cuentas de banco es interesante. ¿Y te las abrieron? No, las abrieron. Ah, qué maravilla. Todo. Vimos todo y eso se va a reflejar en una entrevista de 8 páginas. Pero a ti no te recitó, ni bailó, ni te mostró cómo los gatos le hacen masaje en la barriga. Sí, vi los gatos. Los gatos los tiene maestrados, pero también para Conexiones, viene en la edición de julio, va a ser el cover y una entrevista live, donde puedo dar la exclusiva aquí en tu programa, que se viste de samurái. Ah, sí, él le encanta. Y es la foto de él vestido de samurái. Ah, bueno. Así que mira, va a ser interesante. Y la revista, bueno. Ya que mencionaste a Uribe, Colombia, las elecciones, ¿cómo ves lo que va a suceder este domingo? Mira. ¿Cómo lo analizas? En la derrota anterior en las elecciones principales que pierde Santos por 25 y saca 29% Zuluaga, se ha remontado un poquito Santos. Pero si sale a votar la gente, como es, porque acuérdate que fue el 60% de atención. Si sale a votar los colombianos que quieren a Colombia, gana Zuluaga. Gana Zuluaga, pero de rabo alzado, como decimos en Venezuela. Pero es que lo que ha pasado con Zuluaga, gracias a Uribe, demuestra que la gente sigue admirando y siguiendo a Uribe y que fue un error de Santos esa separación, con razón o sin razón de Santos, ¿no? Esa separación, esa división de Uribe. Yo creo que Uribe es un caudillo y debe ser bien difícil poder trabajar con él, ¿no? De igual a igual. Sí. Pero Uribe cuando era de presidente, fue un gran presidente, evidentemente, él daba las órdenes. No, y Santos fue un buen ministro de él. Sí, fue excelente, pero cuando Santos toma la presidencia, aunque no era el candidato de Uribe, por cierto, me da la impresión que Uribe quiso también gobernar, ¿no? Algo parecido que sucedió con Tablante y Hidalgo Bolívar. Me da la impresión. Sí, en Aragua. En Aragua, en Venezuela, sí, años atrás. Pues es una buena comparación. Pero yo digo que de todas maneras yo pienso que Juan Manuel Santos traicionó al presidente Uribe y lo maltrató. Que no tenía por qué hacer eso, no tenía por qué llegar a ese extremo de maltrato hacia Uribe, que es una figura en Colombia y que ha sido uno de los presidentes más queridos. Porque la popularidad de Uribe... Se demuestra con que en 3 meses Zuluaga está ganándole a Santos. Eso es inaudito. Increíble. Eso es increíble. Un personaje que perdió, que perdió. Sí, sí, que le ganó a Santos. Se le ganó a Santos. Y yo digo una cosa, otra cosa para tus televidentes. Es importante saber, porque yo he recibido muchas llamadas y muchos Twitter que me dicen que si gana Zuluaga va a entregar la partida de nacimiento de Maduro. Eso no existe. La partida de nacimiento, señores, no existe. Hace 5 años fue arrancada del libro donde estaba inscrito el señor Nicolás Maduro, que sí es colombiano. Pero no hay forma de demostrarlo. Ajá, ¿y cómo hace? Bueno, no, me pregunta a mí. No existe ADN para Colombia o Venezuela. Que estuvo como loco buscando. No, ellos hicieron de todo, pero cuando ahí estaba, vieron la página arrancada. Así que ahí no hay... ¿Cómo analizas la situación venezolana en este momento? Mira, Por cierto, le voy a preguntar a Norma, que es la que lee las cartas, ¿no? Si para el 2019
la Mesa de Unidad va a postular como presidente, como candidato presidencial, ¿no?, a Maduro, a Nicolás Maduro. La MUD voy a preguntarle a Norma, porque hacia eso van. Bueno, está bien, Bueno, pero bastante irónico. Yo le voy a preguntar, a ver. Mira, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela, Napoleón, hay un grupo de delincuentes al mando de un gobierno que no tienen escrúpulos para nada y que jamás van a entregar ese país que se llama Venezuela, que lo están acabando. Y yo pienso que se acaba el chavismo, se acaba Maduro, se acaba Diosdado, ya se acabó el difunto, cuando se muera y sean difuntos Raúl y Fidel. Y ahí va a cambiar, porque no hay una cosita que ellos no saben hacer nada, pero cualquier cosa que tienen, el primero que van a buscar es a Raúl o a Fidel para que diga cómo salimos de esto. Pero yo no creo que las decisiones del régimen venezolano estén dictadas, pueden estar orientadas, pero yo no creo que estén dictadas por los hermanos Castro. En las de todas chiquiticas. formas, les voy a dar un batacazo. Ajá. Mañana estará con nosotros y nos explicará, eso lo pienso preguntar, cómo está la situación dentro de las Fuerzas Armadas, Antonio Rivero. Van a ser las primeras declaraciones de Antonio Rivero. Bueno. Desde su concha, desde el escondite. Bueno. Soy miope y no veo lo que me tienes escrito ahí enfrente, le estoy diciendo a uno de los muchachos. Acércate más y más y más. Ah, que ya tenemos en línea al editor del diario El Tiempo, José Antonio Sánchez, exactamente, ya que estamos hablando de las elecciones en Colombia de este domingo. Sánchez, muchas gracias por atender nuestra llamada, bienvenido al programa y nuestra admiración y respeto para ustedes los trabajadores del Tiempo. ¿Cómo ve la situación para este domingo? ¿Cómo está la cosa? Usted que puede hablar, porque en Colombia no se puede hablar de encuestas a estas alturas ni nada de eso. Napoleón, muchas gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Un gusto estar con todos ustedes, y lo que se percibe para estas elecciones del domingo es un verdadero voto finish. Los márgenes en las encuestas pues muestran un cabeza a cabeza que por ahora pues intuimos lo va ganando el candidato Óscar Iván Zuluaga, que es del Centro Democrático, que es el adversario del presidente candidato Juan Manuel Santos. Tenemos como algunos indicios de que la cosa o los resultados están favoreciendo a Óscar Iván Zuluaga. Primero porque el lunes en la noche hubo un debate aquí en El Tiempo, Casa Editorial, en el que el ganador fue Óscar Iván Zuluaga, en 2 de los 4 rounds que tuvieron los dos candidatos, discutiendo de temas como la economía, la paz, el agro y la educación. Y lo otro es porque Óscar Iván Zuluaga ha preferido no debatir. Él dice que está enfermo, tiene de hecho una incapacidad de 4 días, pero si pensamos como los analistas políticos, todo parecería indicar que el candidato ha decidido recogerse, resguardarse para evitar poder cambiar la tendencia. Es decir, ayer miércoles estaban previstos 2 debates, él prefirió no ir, argumentando razones médicas, razones de salud, y eso lo que nos permite es olfatear que sus cuentas internas, de las encuestas internas que hacen las campañas, están muy bien a favor de él y que no ha querido exponerse. Lo que todos vemos es que va a haber un voto finish el domingo a partir de las 4 de la tarde, cuando se cierran las mesas de votación a las que están habilitados 32 millones de colombianos. Sánchez, de todas formas estábamos comentando el impresionante poder de convocatoria del expresidente Uribe, que señala a una persona prácticamente desconocida o muy poco conocida, y en 3 meses logra arrebatarle el triunfo en las primeras elecciones, ¿no?, al mismísimo presidente de la República. Sí, sin duda, si se confirma la tendencia en la primera vuelta electoral, que fue el pasado 25 de mayo, en la que ganó Óscar Iván Zuluaga, y se confirma ahora este domingo, pues sin duda alguna el principal varón electoral será en Colombia el expresidente Álvaro Uribe, porque ganó en el 2002 su primera elección presidencial, en el 2006 logró su reelección presidencial, que lo mantuvo 8 años en el gobierno, en el 2010 fue el artífice
de la elección del actual presidente Juan Manuel Santos con las banderas del Centro Democrático y del Partido de la U, y ahora ratificaría su condición de líder absoluto en la política colombiana al lograr una cuarta victoria en línea. Sin duda alguna, Ahora, estábamos es un hecho incontrastable. Estábamos conversando, ¿por qué razón empezó el distanciamiento? Yo alegaba que a lo mejor Uribe, que con toda la brillantez y excelente gobierno que hizo, es un caudillo y debe tener un carácter muy, muy fuerte que cuando está presidiendo y cuando da directrices, ¿no?, es perfecto, es claro, y como lo fue cuando Santos fue ministro y lo hizo muy bien y se enfrentó a la guerrilla, etcétera. Pero que debe ser muy difícil trabajar con el apoyo de Uribe, siendo uno el presidente y Uribe diciéndole a uno qué es lo que debe hacer, y a lo mejor por ahí, si no estoy en un error, empezó ese distanciamiento entre Santos y Uribe. ¿Qué dices tú? Sí, sin duda alguna, el mismo presidente Santos ha dicho que ese enfrentamiento empezó porque él no dejó que lo convirtieran en un títere del expresidente Uribe, una expresión muy fuerte, por supuesto, sí, que fue reprochada por el adversario, por Óscar Iván Zuluaga, y pues es difícil, pero bueno, se han visto esquemas en el mundo, digamos en Rusia, el actual mandatario pues estuvo en una época como primer ministro mientras tuvo su sucesor, y después que logró que la Constitución le permitió volver al poder, pues lo retomó. Eso pues cuando existe cierta coincidencia o disciplina o lealtad, pero para un político es muy difícil dejarse subyugar o manejar por otra persona. Además, cuando Santos ganó hace 4 años, lo hizo por 9 millones de votos, que ha sido la votación histórica en Colombia. Eso le dio a entender que podía manejar cierta autonomía frente a su antecesor, pero los resultados electorales del pasado 25 de mayo le demostraron que las cosas son muy distintas, porque solamente logró un 26% de la votación. Tengo aquí en el estudio al editor y director de la revista Conexiones, analista político, Francisco Pancho Tosta, que quiere intervenir. ¿Qué le quieres preguntar? ¿Tú te recuerdas cuando el presidente Santos le dijo a Chávez y comentó que tenía su mejor y nuevo amigo? Y tú recuerdas los problemas del presidente Uribe y el difunto presidente Chávez, que tuvieron grandes pleitos. Esa parte yo recuerdo clarita. Pero eso fue una afirmación diplomática. Sí, pero eso fue contra Uribe, pero contra Uribe, eso fue contra Uribe, para hacerle coger más rabia a Uribe y las cosas que decía el presidente Santos. Ahí comenzaron muchos distanciamientos entre ellos. ¿Tú qué dices, Sánchez? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, Francisco está en lo cierto, porque eso ocurrió tan solo unos 3 días después de la posesión presidencial. Es decir, Santos se toma juramento el 7 de agosto del 2010 y el 10 de agosto ya se estaba reuniendo con el presidente de Venezuela, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y lo llamó como mi nuevo mejor amigo. Por supuesto, eso enojó muchísimo al expresidente Uribe, que empezó a ver cómo el libreto político, la estrategia política que él había trazado en sus 8 años de gobierno y que le había entregado a su sucesor, a Juan Manuel Santos, como una herencia política, empezaba a minarse, empezaba a perderse, y ahí empezaron los distanciamientos entre estos dos líderes políticos. Francisco tiene toda la razón. ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque es difícil de creer que Santos sea ni siquiera remotamente de izquierda y menos comunista, por toda su trayectoria y por su familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que en un tiempo tan corto no ya cambia la política hacia la izquierda y hacia la extrema izquierda? Yo creo que por 2 razones. Una, porque ya Santos tenía la intención de iniciar un proceso de paz y sabía que Venezuela le iba a servir como un cordón de seguridad y como un vocero o un influenciador sobre la guerrilla de las FARC. Y lo otro, por el tema económico. Colombia venía de un tema de desempleo muy fuerte a raíz de la crisis económica y política que se presentó entre Colombia y Venezuela por el tema de las bases. Ustedes recordarán que el presidente Uribe iba a autorizar la instalación de unas bases de los Estados Unidos en Colombia, y eso irritó muchísimo a Venezuela, quien decidió suspender las importaciones de productos colombianos. Eso afectó sensiblemente la economía del país, aumentó el desempleo, y como para tratar de balancear esa situación, lo que hizo Santos fue reconciliarse con Venezuela. Yo iría un poquito más allá, José Antonio, que esa frase para mí
y para muchos fue escrita en La Habana. Y dejo eso para que tú lo saques tus propias conclusiones. Posiblemente pudo haber sido escrita en La Habana también, claro que sí. Entonces, tu olfato periodístico te dice en resumen que este domingo triunfa lo más probable, porque a lo mejor hay sorpresas, si todo el mundo va a votar, etcétera, etcétera, o la mayoría va a votar, Zuluaga. Yo creería que sí, los últimos hechos políticos, el último debate, las tendencias que se están viendo en redes sociales indicarían que ese sería el resultado. De todas maneras, el domingo a partir de las 4 de la tarde, cuando empiece ya el conteo de votos, pues será una situación de voto finis, de, como decimos acá popularmente, de estar comiéndose las uñas, porque cada voto va a contar. Y bueno, y la reacción que va a provocar el resultado no va a ser fácil para Colombia, porque bueno, si gana el candidato presidente Juan Manuel Santos, pues muy supuestamente el uribismo saldrá a reclamar y hablar de un posible fraude. Y si gana Oscar Iván Zuluaga la presidencia, pues se va a desmontar toda una estantería política que tenía el gobierno, y no va a ser fácil para esa coalición de gobierno pues entregar todo el territorio político que había marcado en el mapa de Colombia en los últimos 4 años. Bueno, pues muchas gracias, José Antonio Sánchez, y nuevamente felicitaciones, porque el tiempo de Bogotá está mejor que nunca en los últimos años, y eso se debe a ustedes, los periodistas, y al director. Felicitaciones, y veremos qué sucede el domingo. Hasta luego. Ya vamos a regresar contigo. Una goleada, y vuelvo a anunciarles que vamos a conocer mañana cómo está la situación del ejército venezolano, la situación de los militares en Venezuela, en los diferentes rangos, porque pienso hablar con Antonio Rivero desde su escondite. Ya regresamos. Bueno, Francisco, parece que lo del Mundial, ¿no? va a picar y se extiende no solamente por los problemas sociales en Brasil, sino que el primer gol de este Mundial es un autogol de Marcelo por Brasil, de la que se salvó Marcelo, porque si hubiera perdido Brasil, ese hombre tiene que salir corriendo. ¿Tú recuerdas Uruguay, Brasil? Hace miles de años, que todavía tienen 80 años los peloteros y todavía la pasan mal. Cuando perdió Brasil, que es el fanatismo. Lloraron, hubo miles de muertos. Bueno, pero ganó Brasil. 3-1. 3-1, un doblete de Neymar y un gol de Oscar. Okay, bueno, y otro del otro lado. ¿Por qué genera tanta fanatismo entre los latinos el fútbol? No, ya es en el mundo. No, aquí en Estados Unidos el fútbol sí, es el soccer. No, pero ya empezó. Fíjate que se trajeron hasta Pelé y todo para el Cosmo. No, pero ya hay. Oye, esta locura, dígame la locura del inglés, que quiere hacer el estadio y se lo quitan y se lo ponen y se lo llevan para allá. ¿Pero por qué crees que es ese fanatismo? Porque el fútbol es un deporte apasionante. ¿Tú sabes a qué se debe el fútbol? ¿Cuál es la definición perfecta del fútbol? Napoleón, que el fútbol significa jugar a ganar, que es defensa y ataque. Si logras esas dos cosas a plenitud, defensa y ataque, ganas el partido. Entonces el básquet. No, pero aquí es más fuerte, porque es muy grande. El básquet, el terreno del básquet es chiquitito, es pequeño. Compara el fútbol, bueno, sí, el tamaño del fútbol. Sí. Es una locura. Cómo arranca el pelotero con el jugador de fútbol con aquella pelota. Llega un momento que está exhausto y sin embargo mete el gol o lo pasa en ese momento increíble. Ese es el fútbol, que es el deporte de reyes, porque dura tanto tiempo y el apasionado los hombres, y ahora a las mujeres les está gustando el fútbol. Es como la época tuya y nuestra, la mía y la tuya, en Venezuela, que salíamos con las mujeres y esas fruit punch y nosotros whisky. A la 1 de la mañana se querían ir para la casa. Y nosotros prendidos. Bueno, un momentico, pero hay mujeres que además son famosas ya ahora en el deporte, como Mari Montes, por ejemplo, con el béisbol y demás. O sea que no es nada nuevo que las mujeres se apasionen por un deporte, ¿no? Bueno, pero te digo que en la época nuestra era el licor ese, que hablé que lo metí por meterlo. Ajá. Porque pasa con el fútbol,
que a las mujeres no les interesaba mucho el fútbol. Y ahora hay campeonas. ¿Tú no recuerdas una canción de Rita Pavone? ¿Por qué los domingos no sé qué? Y te dedicas al fútbol y no sé qué, criticando que no la sacaba los domingos porque él... ¿Te acuerdas de Rita Pavone? Sí, claro, la pecosa. ¿No? Claro, que fue inclusive a Venezuela con su marido. A mí me tocó presentarla. Nosotros somos contemporáneos. Tú eres mayor que yo. Yo soy un niño. Tengo 33 años, como Cristo. No, ¿Cuántos años tienes? 33, no. Yo sí la digo 70. Ah, no, tú eres mayor que yo hablando en serio. ¿Sí? Sí, sí. 70. Pero de todas formas, como Pero últimamente me dicen siento que es uno tiene la edad 50. que se siente, yo tengo 33. Yo tengo 50. Porque yo no sé si estaré ya muy mayor para... Yo no quiero engañar para a la mi novia gente, yo prefiero decir virtual. 50. Cameron Díaz, solamente gustan los muchachitos, o sea que no tengo nada que buscar en el mundo ya con eso. ¿Quién va a ganar en el fútbol según tu punto de vista? Que veo que Yo eres un voy a fanático Estados del fútbol. Unidos. ¿A Estados Unidos? Sí, voy a Estados Unidos porque soy ciudadano americano. Bueno, ¿y eso qué Y tiene me que gusta- ver? Bueno, me gusta porque no está Venezuela. Si estuviera Venezuela, fuera Venezuela. Yo sería, si el equipo de Estados Unidos fuera el mejor, según mi punto de vista, yo estaría con el equipo de Estados Unidos. Pero hay equipos mucho mejores. Pero es que no tienes que estar con el mejor, tienes que estar con Ah, el que tú le pues. vas a dar la pasión y le vas a ayudar. Pero tú estás entonces, o sea, Ya que verás, como eres de bueno. Estados Unidos, tienes que estar con Estados Bueno, Unidos. porque soy americano y me Porque gusta. eso es, pues. eso es un deporte. Pero- no estamos hablando de una Pero guerra. yo quiero que gane Estados Unidos. Ajá. Yo quiero que gane. Va a ganar Brasil y puede ser segundo Alemania. Empezó muy mal para ganar, pero bueno. No, pero fue un autogol, fue una... Bueno, ¿te parece un poco jugar un Yo sé, autogol? bueno, el tipo es algo sí- inaudito. lo matan, lo hubieran matado. Ajá. Ese hombre no vive más nunca si pierde Brasil. Pero sabía, el equipo empezó a atacar. Yo vi parte del juego. Empezó a atacar y el Neymar estaba jugando como un bárbaro. El muchacho es excelente. Recuerda los millones que pagaron por él el Barça. Así que va a ser Pero volvamos a la situación venezolana. ¿Cómo la ves? muy triste, muy triste. Yo tengo muchos años que no voy a Venezuela. Vivo Venezuela todos los días. Tengo contacto con mi país todos los días. Por cierto, que te doy también eso que tú llamas batacazo, yo lo llamo tubazo. Ajá, Que Diego Arria está aquí, yo sé. está en Nueva York. Sí, yo sé. Ah, ya lo lo saben dijiste. allá, pero es que además la Luis Ortega dijo que aplicó esta No, pero orden tú- de captura porque los tres están fuera Hermano, del pero país. Tú que has tenido problemas judiciales con los gobiernos de Venezuela, Ajá. ¿cómo es posible que esa señora fiscal Napoleón diga que ella le dicta autodetención? Porque ella cree que no se van a presentar. Esto es una locura, una aberración Bueno, ¿qué me jurídica, dice que hermano. la que ocupa el puesto de defensora del pueblo justificando la no, eso- tortura? bueno, imagínate tú eso. va. No, ¿y qué me dices del que ocupa el puesto de ministro de Educación diciendo que no la vamos, que sigan pobres para Pobre. que no se vuelvan Sí. oligarcas? ¿Qué? Bueno, no, es eso es- algo increíble. entonces ahí tienes tú. Cosa que es verdad. Vamos a estar claros, ellos necesitan a los pobres. Ayer y lo dijo. Jordani se lo dijo hace mucho tiempo a Guayquipuro Lameda en privado, que necesitaban a esos pobres por lo menos 30 años de pobreza. Vamos a estar claros. Es verdad que necesitan a los pobres. Es verdad que se tortura cuando se tiene una gran inseguridad. Por cierto, eso me lo dijo un G2 cubano. Un G2 cubano me dijo, no, en Cuba en este momento ya, eso fue hace como 10 años, en Cuba en este momento ya no necesitamos las torturas porque las torturas se aplican cuando el gobierno está débil o inestable y se necesita rápidamente conocer Eso es lo que está pasando quiénes en están Venezuela. conspirando. Sí. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Ese es el libro cubano. Que por algo, porque se la pasan hablando de los militares en contra de todos los militares venezolanos. Pero ayer Que Maduro... los por algo ni el difunto ni Maduro tenían en su cinturón de seguridad venezolano y por algo tienen desarmado al ejército venezolano, porque es que no están con ellos. Ayer Maduro dijo que el capitalismo había que acabar porque no había forma. Si el capitalismo existe, hay pobres. Mientras existe el capitalismo, hay pobres. Lo que acabó el comunismo y la Unión Soviética se vino abajo. Mira, ahí parte todo, Napoleón, la ineptitud que hay en Venezuela. Es uno- yo no quiero Pero en el lamentar. caso de Maduro no es ineptitud. Pero Maduro tú sabes fue que me duele, formado tú sabes en lo que me Cuba. duele a mí, me duele. Fue formado no Que ahora en tú- Cuba. Cuando era joven fue formado Sí, en pero Cuba. me duele que tú, ¿Yo qué? que yo, Yo nunca fui comunista. de hermano, paso. no, que nosotros permitimos que eso nos haya pasado en Venezuela. Pero Porque ¿quién fuimos iba a nosotros. pensar en eso? ¿Quién iba a pensar Mira. que en una cosa que fracasó como Fidel Castro, ¿okay? Que es un fracasado, ¿no? Porque un político es un triunfador no porque está muchos años en el poder y muere en el poder. Es un triunfador si su país, ¿no? está mejor Claro. después que él sale que cuando él llega, ¿no? Sea un demócrata o sea un dictador, sea Frei
o sea Pinochet, sea Rómulo Betancourt o sea O Pérez Chávez Jiménez. o Pérez Jiménez, que fue un dictador, pero un no. excelente constructor de ideas Sí, y sí, demás, sí. y cuyos muertos, por cierto, han sido ampliamente sobrepasados por Maduro en estos meses. Increíble, increíble. Vamos a estar claros. Entonces, Pero también la oposición venezolana, Iba a ¿no? eso, iba a eso. que llaman de la MUD y demás, ¿no? Iba a eso. No se están enfrentando al gobierno. Iba a eso. ¿Qué pasa con la MUD de Napoleón? No voy a Cuando decirlo, tiene las dilo manos tú. manchadas de sangre, el gobierno de Maduro, y Maduro, viene la MUD a lavarle las manos a Maduro. ¿Y los contratos dónde los dejas? No, pero eso no puede ser. Eso no puede ser, señores. Entonces, ¿qué va a pasar en Venezuela? Que vamos a tener a esa gente hasta que se muera Raúl Castro. Yo Esa no es mi diría opinión. solamente Raúl Castro. ¿Y dónde dejas a José Vicente Rangel? Que es el cerebro maléfico de todo. Sí, vale. Qué personaje. Porque lo que hay que reconocerle a José Vicente Rangel que cómo ha sabido manejar antes y después, porque él es el producto de la Cuarta República, Sí, José sí, Vicente sí, Rangel, ¿no? Cómo ha sabido manejar a la dirigente política de ayer. El operador, ¿no? De la MUD el operador, y del gobierno. Bueno, de la MUD y de del gobernadores que están en la De todo, oposición y demás. de todo, el Ese operador. tipo, para eso hay que quitarse el Sí, sombrero, sí, señor. porque ese tipo es maquiavélico. Sí, sí. Maquiavélico y lo sabe hacer. Muy bien, yo lo conozco, porque fue mi compañero Bueno, yo también, durante bastante. 6 años, 5 años, tuvo en el Yo lo Congreso conozco bastante. a mi lado, sentado a mi lado. Y a su mujercita también. Ya vamos a regresar. Estamos en el estudio conversando con Francisco Pancho Tosta, director de esta revista Conexiones, excelente revista, por cierto, fíjense qué calidad de revista, ¿ok? Y además va a sacar un periódico. ¿Cuándo sale el periódico? El 18. Sale 15 y último. Oh, 18 es ya. Ya, Ajá. ya. Lo vas a tener aquí el primer periódico te lo traigo. Perfecto, pero que cumplas tu palabra porque también la entrevista que me hiciste, que me le ibas a mandar la revista, nunca me la mandaste. Pero fue buenísima. Pero nunca la mandaste. Los No sé por qué lectores, nunca la mandaste. los lectores de Conexiones saben que fue buenísima porque recibimos mucho feedback. Excepto el entrevistado. No, muy bueno. La foto le hicimos Photoshop, no te lo voy a negar. ¿Ah, sí? Sí. No Pero me no en la digas. cara, Ah, en la barriga. más abajo. Más abajo. Aclara. Dale. Disculpe. Bueno. Mira, pero no me ha respondido. Venezuela tiene salida de la dictadura, de esta dictadura. Mientras, ya te dije, cuando muera Raúl y Fidel, Ah, no, bueno. bueno, eso es la verdad. Pero vas a esperar que mueran ellos. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué están haciendo los cubanos aquí? ¿Qué están haciendo los ¿Aquí en cubanos dónde? aquí? ¿Miami? En Miami. Esperando que muera Fidel o Ah, Raúl. no. No. Pero Oye, yo creo que si la gente Napoleón. está en la calle, va a pasar. Pero si el 11 de abril el pueblo, 1 millón de personas tumbaron al dictador que tenía ángel, y este que es un desangelado. Napoleón, Ajá. hemos salido a la calle todos los días, Napoleón. El 11 de abril se salió en la calle en Caracas. Con Maduro hemos salido en todas las ciudades, en todos los estados. Y ahí está el Maduro, no le importa que salgan a la calle. A Maduro no le importa que maten a los estudiantes. A Maduro, ese es un gobierno ya sucio, lleno de sangre. Pero tú ¿vale? mismo no acabas de decir lo que te dijo una vez Carlos Andrés Pérez, que el Yo gran sé. temor es la gente en la Ajá, calle. Pero ese es un gobierno democrático. Ajá. Y una dictadura también, mira lo que pasó en Polonia. Yo sé, pero por los ejemplo. militares Ajá. se dieron cuenta. Mira, salen todos Los militares no van a hacer nada si no sale la gente a la calle. Exactamente. Pero no han querido Porque hacerlo. no pueden hacer nada si no sale la Cuando gente a la calle. maten a la gente, es lamentable, chico, es triste decirlo. Porque nosotros no queremos muertos, ni de ellos ni de nosotros. Pero es cuando salgan a la calle, que se forme un lío. Lo que hicieron, ¿qué hicieron en abril? Napoleón, tú estabas viviendo pleno desarrollo la noticia venezolana. ¿Quién mató a esa gente? ¿Acaso fue el comisario Sinomovi? ¿O fueron los policías? No. Ellos, Ajá. francotiradores
especialista con un fusil que compró. En las Chávez. zonas de seguridad, en los edificios Correcto. de las zonas de seguridad de Eso lo sabe Miraflores. todo el Pero es que mundo. además Lucas Rincón lo dijo, Lo dijo. anunció en vista de los sucesos del día anterior, es decir, de los muertos. Ya está. Se les solicitó la renuncia que él aceptó. Por eso es que porque el no le quedaba comisario- más remedio que Claro, aceptarla. vale, porque claro. si es el jefe supremo de las fuerzas militares y las fuerzas militares no le hacen caso cuando quiso aplicar el plan Ávila, tenía que renunciar. Claro. Y renunció asustado. Y el tipo, Bueno, es que él era muy cobarde. cierto, cierto, eso es Porque cierto. lo mismo pasó el 4 de febrero, que se escondió en el Museo Militar. Eso es cierto, ¿no? eso Y, es cierto. y cortó toda comunicación desde su mujer hasta sus aliados. Cierto. Nadie, ni Urdaneta, ni el Arias Cárdenas, ni nadie se podía comunicar con Eso él. es cierto, completamente cierto. Pero gracias a eso vive. Lo mismo hizo Fidel Castro cuando iba a ir a La Habana. Él no se pudo creer que Batista había decidido irse del país porque ya habían habido unas elecciones y iba a dejar el poder. Se fue su jefe de seguridad y su ministro de la defensa le anunció aquel 31 de diciembre que se iban del país, y en esa misma fiesta su mujer, y lo sé porque un testigo era amigo Oye, esa mío, historia, eso está Edwin escrito. Acosta Rubio, que Sí. estaba allí padre, el Edwin Acosta Rubio, que era secretario de Batista, no el Edwin Acosta Rubio que después conocimos de Televen, publicista. sino el Edwin Acosta Rubio el de político, Bohemia, etcétera. el político, el de El Bohemia. político decidió irse, y Fidel Castro, ¿no?, mandó a otros para que llegaran a La Habana primero que él. Eso es cierto. Vamos a estar claros. Esa es Pero historia. por eso vive también. Claro, ¿no? claro, claro. Pero bueno. Entonces tú dices que tienen que morir los Castro, que Sí, no, no creo que les falte mucho porque ya están muy mayores. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Aunque el poder revitaliza, por lo visto, y rejuvenece. Yo sé, pero Ahí no, está no, Francisco Franco, por cierto. No, pero dime una pregunta que te voy a hacer. ¿Qué gobierno lo tumbamos con protesta? ¿Cuál? Con la gente en la calle. En la Sí, calle, el pero de, tiene el de que llegar- Chávez Fría el 11 de abril. Hermano, y al extremo. ¿Cuál fue el extremo? ¿De ustedes qué? 13 muertos. Ajá. Ese fue el extremo. Sí. Si no hay muertos, la gente se va para su casa y Chávez hubiese seguido en su cosa. Sí. Eso es clarísimo, ahí eso no me lo quita nadie. Son 50 años que tengo en este negocio metido en el periodismo, Napoleón. He visto muchas cosas en muchas partes del mundo. En la primavera árabe, ¿cómo fue la primavera árabe? La gente en la El pueblo calle. En la calle. Bueno, Pero ¿y qué hizo el ejército? pero me estás dando la razón. Perdóname, pero ¿qué hizo el ejército? El ejército le sacó un comunicado al presidente. Si aquí no se resuelven los problemas en 24 horas, nosotros lo vamos a tumbar. ¿Quién en Venezuela tiene las puestas para hacer eso? Bueno, primero, ¿Qué militar? Primero la oposición, ¿no?, Eso es tiene un que desastre. cuidar al liderazgo que tiene, que se llama Leopoldo López, María Corina Machado y también Antonio Ledesma. Ledesma, ¿cierto? ¿Ok? Empezar a desenmascarar a los vagabundos, porque hay de todo, pero los Cierto. vagabundos que están dentro de la MUD, Sí. ¿no? Y separarlos de los que no son vagabundos dentro de la MUD, ¿no? Empezar a entender que el pueblo, ¿no?, porque los primeros que vendieron que Chávez ganaba todas las elecciones, cosa que era mentira, tenía un 30%, Sí, nunca ha era la ganado. gente de la Sí, MUD, sí. esa gente, Sí. y empezar a desenmascarar dónde están los negociantes y con qué se hacen, cómo hacen esos que contratos. el revocatorio fue porque esos fraude. son enemigos Cierto. de la democracia Es venezolana. lo cierto. Y claro. son peores que los que están gobernando, Claro, porque son claro. más traidores Son todavía. culebras. Sí, pero bueno. Culebra. Entonces, Bueno, ese es Venezuela. Lo otro que no, tengo- ese es un grupo de gente que nació en Venezuela, no es Venezuela. Pero los que están La mandando, mayoría de Venezuela está en contra de la dictadura. los que están mandando son delincuentes. Ah, bueno. Entonces es Venezuela ahorita. Eso de que los pueblos se dan los gobiernos que se merecen, no, eso no es cierto, eso es triste más bien. Venezuela no se merece eso. Venezuela es uno de los países más bellos y más nobles del mundo, chicos. ¿Cómo es posible que nos pase eso? Lo otro, que me siento de verdad feliz en este programa, porque yo nunca he hecho televisión, pero me siento aquí como en mi casa. Gracias. No, gracias a ti por haber venido. buenísimo, Ya te buenísimo. veremos entonces en televisión, ¿no? No, Por lo no que te voy a veo. poner cacho. Vas a estar aquí con nosotros. Siempre cuando quieras. Perfecto. Siempre cuando Gracias, quieras. Francisco Pancho Tosta. Esta es la más reciente de las revistas que él dirige. Y ya a partir del 16, es decir, ya, ¿no? La próxima semana sale el periódico. ¿Tú sabes por qué me gustó el programa? ¿Por qué? Porque en todo programa que tú ves, radio o televisión,
Tiene nada más que 1 minuto. La última pregunta, ¿qué es eso? Ah, sí, es ¿Por una qué le costumbre de dicen a aquí, la es verdad gente que es muy eso? corto. Entonces llega y en el minuto que te quitan, ponen a un bobo a decir, yo estoy aquí, no sé qué, con mi mamá. ¿Qué es esto? Yo no sé de qué Date habla. cuenta, obsérvalo. Y eso aquí no, sé, lo hay. no. Eso es muy Bueno, depende del programa. Aquí hay excelentes programas, por ejemplo, bueno, por citar mucho, el propio Bailey es excelente. Bueno, Bailey es muy Oscar Aza bueno. tiene un tremendo programa todos los días, tanto en Pero radio ellos como hacen eso televisión. también. No, Oscar Aza no, ni Bailey Sí, te tampoco. dicen- Pero Bailey tiene un solo invitado. Sí, no, pero Tiene- al invitado, bueno, ya te queda hasta 1 minuto. Pero si tiene 1 hora hablando el invitado, habla más que tú en este te vas a poner de programa. acuerdo con ellos. Pero si es verdad, porque no lo voy a decir. Bueno, si pero, además... pero yo lo critico, porque me parece en la radio horrible eso. Ah, no sé, en la radio. Óyelo. Yo escucho actualidad. Yo también. Ahí lo dicen mucho. Ahí lo dicen mucho. Bueno, gracias. Entonces ya regresamos con 2 generaciones y una auténtica conocedora e intérprete de las cartas, a quien le voy a preguntar, entre otras cosas, Brujerías. ¿no? ¿Qué dicen las cartas de por qué Dos Santos nunca acierta? Y Silamut va a postular a Maduro para el 2019 como candidato presidencial. Ya vamos a regresar.